Buenas noches a todos en la comunidad. Me llamo Marco y soy electricista aquí en la ciudad de Guadalajara. Siempre he sido un hombre con los pies en la tierra, pero tampoco soy de los que se arriesgan cuando se trata de cosas del más allá, cosas de muertos, brujería, ese tipo de temas. Mi vida aquí en Guadalajara siempre ha sido bastante sencilla, como la de muchos. Levantarme temprano, trabajar todo el día, regresar a casa, cenar con mi esposa y mis 2 hijas, y tratar de dormir con la cabeza tranquila. Pero hay noches en las que eso no se puede. Hay noches en las que uno solo quiere olvidar lo que vio y fingir que nunca pasó. Esta historia es de una de esas noches. O mejor dicho, de los días que cambiaron mi forma de ver todo. Vivo en Tlaquepaque, en una colonia tranquila, de esas donde los vecinos todavía te dicen buenos días cuando se cruzan contigo en la reja. Mi esposa, Laura, trabaja en casa cosiendo y mis 2 niñas, Sofía y Camila, van a la escuela pública que está cerca. Nunca nos ha faltado un taco en la mesa, pero tampoco sobra nada. Cuando sale un trabajo extra, una reparación en domingo o una emergencia de noche, la agarro sin pensarlo. Así fue como empezó todo, con una llamada un miércoles por la tarde. Estaba cambiando el interruptor principal en casa de un señor cerca del Mercado Libertad cuando recibí la llamada. Una mujer, con voz bajita y educada, se oía algo nerviosa. Me dijo que tenía problemas con los apagones y que necesitaba a alguien con urgencia. Explicó que su casa era vieja y que ya había llamado a 2 técnicos antes, pero ninguno resolvió nada. Anoté la dirección y quedé de pasar al día siguiente por la mañana. No estaba lejos, en una colonia tradicional, Lafayette, donde todavía hay casonas grandes de cuando Guadalajara crecía con esas construcciones coloniales mezcladas con Art Deco. Pensé de inmediato que podía ser cableado viejo, enchufes sueltos, algo sencillo. Llegué como a las 9. La fachada era de piedra clara, con un portón de fierro forjado y esas ventanas altas con vidrio amarillento. En cuanto abrió la señora, noté que por fuera la casa parecía más grande de lo que realmente era por dentro. Era una mujer delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo bien hecho. Llevaba un vestido azul, de esos que parecen sacados de una foto antigua. Me recibió con una sonrisa tímida y algo de pena. Dijo que le daba vergüenza el desorden, que la casa era vieja y que vivía sola. Le dije que no se preocupara, que yo ya había visto de todo. El olor me llamó la atención de inmediato. No era feo, pero era pesado. Una mezcla entre madera húmeda, vela derretida y algo como ropa guardada por mucho tiempo. La seguí por un pasillo angosto hasta una sala donde las luces parpadeaban de vez en cuando. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, menos un sillón donde parecía pasar la mayor parte del tiempo. Había una radio antigua sobre un estante, apagada, pero con una antena doblada apuntando hacia el techo. Me explicó que a veces la radio se encendía sola. Otras veces, las luces se apagaban por completo, aunque los fusibles seguían en su sitio. Fui a revisar el panel eléctrico, que estaba al fondo de la casa, junto a la cocina. La instalación sí era vieja. Cables forrados en tela, algunos empalmados mal, enchufes de 2 patas que ya no hacían buen contacto. Hice un levantamiento general, tomé fotos y le expliqué que necesitaba cambiar parte del cableado y revisar la puesta a tierra. Pareció aliviada. Dijo que confiaba en mi trabajo, que había oído hablar de mí por una vecina, aunque no recuerdo haber trabajado para nadie por esa zona. En fin, quedamos en que regresaría el sábado a hacer el trabajo. El sábado llegué con mis herramientas y materiales y comencé temprano. Era uno de esos días bochornosos de primavera, con el cielo medio nublado y el aire detenido. Trabajé toda la mañana, quitando cable viejo y metiendo nuevo. En la sala, cocina y pasillos, quedó todo bien. La señora me observaba en silencio desde lejos. A veces me ofrecía café, otras solo decía que estaba muy agradecida. Había algo raro en cómo hablaba, como si siempre estuviera pidiendo disculpas por hacerme perder el tiempo. Cuando le pregunté por los cuartos, me dijo que solo usaba el suyo y que los demás estaban cerrados desde hace tiempo. No insistí.
La casa tenía ese aire de duelo que nadie menciona, pero que uno siente. Al final del día, probé todo. Las lámparas prendían como debían, los apagadores respondían bien, y hasta la radio, que ella quiso probar, parecía comportarse. Me pagó en efectivo, sin regatear, y me fui con la sensación de trabajo bien hecho. En el camino de regreso, paré en una taquería por unos tacos de adobada y le mandé mensaje a Laura para decirle que llegaría un poco más tarde. Me sentía satisfecho. Una casa más funcionando, una clienta más contenta, pero no fue así. Esa misma noche, ya en la cama y a punto de dormirme, recibí un mensaje de ella. Decía que la luz del pasillo se había vuelto a apagar. Pensé que era algo sencillo, tal vez un falso contacto. Le respondí que estuviera al tanto y me avisara si seguía pasando. Me contestó que entendía, que no era mi culpa, pero que si podía, regresara otro día para revisar una última cosa. Pensé en dejarlo pasar, pero algo en ese mensaje me dejó inquieto. No era el contenido, sino la manera en que lo escribió, como si estuviera asustada. Pasé el domingo con mi familia, pero no me pude quitar esa casa de la cabeza. Había algo ahí que no sabía cómo nombrar. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Y en el fondo, muy en el fondo, empecé a recordar que durante el servicio, por más que cambié los cables, las lámparas tardaban en encender. Algunas tardaban más de un segundo, lo cual no tenía sentido. Como si la electricidad tuviera que decidir antes de pasar. El lunes por la mañana me volvió a llamar. Me dijo que el problema estaba en un cuarto que había olvidado mencionar, pero que ahora pensaba que era importante que yo viera. Dijo que era el cuarto de su hijo fallecido y que tal vez algo ahí estaba afectando el resto de la casa. Debí haber dicho que no, pero acepté. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar de verdad. El martes por la mañana volví a la casa de la señora. La noche anterior no había dormido bien. Soñé que la instalación eléctrica de mi casa se incendiaba, con chispazos en los cables y olor a plástico quemado. Me desperté sudando, aunque tenía la ventana abierta y el ventilador prendido. Laura me preguntó si estaba enfermo, pero le dije que seguramente había cenado algo pesado. Ni siquiera quise desayunar. Tomé mis herramientas, revisé 2 veces el multímetro y los desarmadores, y salí. El clima estaba más pesado de lo normal, y el cielo nublado, como si fuera a llover, pero no llovía. Al llegar a su casa, noté que algo era diferente, aunque no supe decir qué exactamente. La puerta estaba entreabierta, como si me hubiera estado esperando desde hace rato. Entré despacio, llamándola, y la vi sentada en el mismo sillón de antes, con las manos en el regazo, mirando al suelo. Me explicó que el cuarto de su hijo estaba en la planta alta y que no entraba allí desde hacía años. Dijo que no tenía fuerzas, que prefería dejar todo como él lo había dejado. Confesó que a veces sentía que él seguía ahí. Pensé que solo era una madre de luto, aferrada a los recuerdos de su hijo, y no la juzgué. Subí las escaleras con respeto, sintiéndome como si estuviera entrando a un lugar que no me correspondía. La puerta del cuarto era de madera oscura, distinta a las demás de la casa. Tenía una cerradura antigua que crujió al girarla. Al empujar la puerta, el aire cambió de inmediato. El olor era diferente, como si nadie hubiera respirado ahí en mucho tiempo. El cuarto estaba limpio, pero cubierto por una especie de silencio denso, difícil de explicar, como si todo allí adentro estuviera esperando. Lo primero que noté fue que las lámparas no encendían. Probé el voltaje de una toma cercana. Nada. Revisé los interruptores del piso. Estaban activos. No había ninguna razón para la falta de energía en ese cuarto. Llevé el multímetro al cableado del techo, aún original, pero en buen estado. Ninguna falla, ningún corte, ningún cortocircuito, pero nada funcionaba. Era como si la electricidad simplemente no quisiera entrar ahí. Miré a mi alrededor. Había una cama tendida, con sábanas lisas, un buró con una lámpara de cerámica y un estante lleno de libros escolares, juguetes y recortes de revistas viejas. En la esquina, un ventilador de mesa, apagado.
La señora apareció en la puerta después de algunos minutos y dijo que desde que su hijo murió, nada en ese cuarto había vuelto a funcionar, pero que nunca lo había tocado. Dijo que a veces creía que era un castigo, o quizás solo eran ideas suyas. La escuché en silencio. No supe qué decir. Bajé a revisar el tablero una vez más. Todo estaba bien. Ningún cable suelto, ninguna sobrecarga, nada fuera de lugar. Hice más pruebas, medí resistencias, corrientes, voltajes. Todo parecía normal, excepto ese cuarto. Terminé el trabajo sin hablar mucho. Le prometí volver con algunas piezas extra, hacer una revisión más profunda en los próximos días, y me fui tratando de racionalizar lo que había visto. Tal vez había alguna anomalía en el sistema eléctrico, quizás ese cuarto tenía un circuito independiente mal conectado. Necesitaba volver con una lámpara de prueba, quizás hasta abrir los ductos del techo, pero esa noche, la casa que empezó a fallar fue la mía. Todo comenzó con el ventilador del cuarto de las niñas. Laura me llamó diciendo que hacía un ruido raro, como si se estuviera atorando. Lo abrí, revisé todo. Estaba limpio, sin cables quemados, sin nada fuera de lugar. Lo volví a conectar y funcionó bien. No le di importancia. Un par de horas después, las luces de la cocina empezaron a parpadear. Pensé que era una baja de voltaje general, pero los vecinos no tenían ningún problema. Luego fue la radio de la sala, una vieja que heredé de mi papá, que se encendió sola y solo emitía estática. La apagué y la desenchufé. Minutos después, el sonido volvió, aunque la radio seguía desconectada. Ahí sí, empecé a preocuparme de verdad. Pasé el resto de la noche caminando por la casa, revisando tomas, apagadores, el tablero. Laura decía que estaba exagerando, que todo eran coincidencias, pero yo sabía que no lo eran. Algo estaba mal, y todo había comenzado el día en que entré a ese cuarto. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Laura comentó que el cargador de su celular se había derretido en la punta durante la noche. Lo tomé y era cierto. Y no solo eso. En la pared donde estaba conectado había una marca leve de quemado, como si algo se hubiera calentado desde dentro. Toda la mañana sentí un malestar extraño. No era dolor, pero como si mi cuerpo tuviera electricidad estática. Cada vez que tocaba algo metálico, sentía una pequeña descarga. El microondas comenzó a fallar. La televisión se apagaba sola. Mi hija menor dijo que las luces de su cuarto parpadeaban cuando dormía, pero solo cuando cerraba los ojos. Y entonces lo supe, como uno sabe que algo está vivo aunque no se mueva. Esa energía, o la ausencia de ella, no se quedó en la casa de la señora. Se vino conmigo, entró conmigo al carro, se metió en mi casa y empezó a alterar todo. Ya ni siquiera podía dormir bien. Empecé a soñar con cables enredándose en mi cuerpo, con focos que explotaban en mi cara, con tomacorrientes que vibraban como si respiraran. Me despertaba con la sensación de que alguien estaba en el pasillo, aunque la casa estuviera en completo silencio. Y cada vez que miraba hacia la puerta de mi cuarto, juraba ver un resplandor débil, como de una lámpara a punto de fundirse, saliendo del cuarto de mis hijas. Pero lo que más me asustó fue encontrar el desarmador que había dejado en la casa de la clienta. Estaba en mi mochila de herramientas, y yo estaba completamente seguro de haberlo olvidado en el cuarto de su hijo. Desde aquella segunda visita, las cosas en mi casa solo empeoraron. Yo todavía trataba de convencerme de que todo tenía una explicación técnica, tal vez una racha de mala suerte con la electricidad o alguna interferencia rara en la red. Pero en el fondo ya sabía que no era eso. Empecé a notar que los aparatos solo fallaban cuando yo estaba cerca. Por ejemplo, la radio. No daba estática con nadie más, solo conmigo. Bastaba con que pasara por el pasillo para que se encendiera sola y comenzara a emitir ese sonido bajito, como si alguien intentara susurrar desde dentro. Las luces de la cocina parpadeaban cada vez que entraba. A veces, se encendían bien para Laura y para las niñas, pero cuando era yo quien prendía el interruptor, titilaban hasta fundirse. Cambié 3 focos en menos de una semana. Revisé el voltaje
Cambié el interruptor, volví a cablear, nada funcionó. Era como si mi cuerpo, mis herramientas, todo atrajera esa cosa, y no me refiero a energía eléctrica común. Era una sensación pesada, como si una presencia se estuviera alimentando de la electricidad y ahora usara mi casa como fuente. Mi esposa empezó a notarlo. Comentó que las niñas estaban más nerviosas por las noches. La menor volvió a mojar la cama. La mayor pidió dormir con nosotros 2 veces esa semana, diciendo que el ventilador en su cuarto hacía un ruido raro, aunque estuviera apagado, y yo no tenía que decir. También lo escuchaba. A veces, ese sonido venía del enchufe de la sala, un zumbido lento que parecía crecer, como si algo respirara desde ahí. No quería preocupar más a Laura, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo era coincidencia. El sábado volví a hacer toda la instalación del cuarto de las niñas. Cambié el cableado, los enchufes, los interruptores, todo nuevo. Pasé el domingo entero midiendo y probando, y todo funcionaba perfecto, hasta que cayó la noche. Después de cenar, el microondas se apagó solo mientras calentaba la comida. El ventilador de la sala comenzó a girar lentamente, aunque no estuviera conectado, y cuando fui a revisar la caja de fusibles, la tapa estaba caliente, como si alguien hubiera tenido la mano encima durante horas. Sentí una punzada de miedo. Era como si eso tuviera vida propia. Esa misma noche, escuché pasos en el pasillo. Era tarde. Pensé que alguna de las niñas iba al baño. Salí de la cama y fui a ver, pero no había nadie. Alumbré con la linterna del celular y vi que la pared al lado de la puerta del cuarto de ellas estaba manchada, como quemada. La toqué y olía a cable chamuscado, pero no había ningún cable ahí, nada que justificara esa marca. Al día siguiente, contacté a un cura del barrio, uno que mi mamá conocía desde hace años, de esos que todavía bendicen casas en Día de Muertos. Ya estaba grande, pero todavía hacía esas visitas. Le conté más o menos lo que pasaba, con pena. Él no se rió ni me juzgó. Dijo que a veces ciertas cosas se aferran a donde hay mucho dolor, que el duelo, cuando es muy fuerte, deja espacio para otras energías y que esas se pegan a objetos, a cuartos o hasta a personas. Aceptó venir a mi casa. Llegó con una velita y agua bendita. Pasó por los cuartos. Rezó unas palabras que no entendí bien, pero cuando se acercó a la caja de fusibles, la vela se apagó sola. Intentó volver a encenderla, pero no prendía. Me miró serio y dijo que eso no era de la casa. Dijo que era algo que yo había traído y que ahora quería quedarse aquí. Esa frase me recorrió la espalda como una descarga fría. Pasé el resto del día con eso en la cabeza. Me preguntaba si de verdad había dejado entrar algo, o si era puro delirio. Pero en el fondo yo ya sabía la respuesta. No podía quedarme así. Esa noche, antes de dormir, decidí volver a la casa de la señora. Me fui solo, sin decir nada. Llegué como a las 9 de la noche. La calle estaba extrañamente vacía. La puerta de la casa estaba entreabierta otra vez, igual que la última vez. Sentí ese mismo escalofrío, pero entré. Llamé, pero nadie respondió. La sala estaba vacía, todo igual. Subí las escaleras despacio. El pasillo estaba oscuro y la puerta del cuarto del hijo abierta. Entré. El cuarto parecía intacto, pero el aire ahí dentro era mucho más pesado. La energía del lugar era como una presión en el pecho. En medio del suelo vi algo que brillaba. Me acerqué y reconocí mi probador de corriente, el mismo que estaba seguro de haber olvidado ahí en la segunda visita, aunque después de eso juraba que ya lo había usado en casa, o al menos eso creía. Cuando lo toqué me dio un pequeño choque, no fuerte, pero distinto. Una descarga fría que me recorrió el brazo y me dejó la mano dormida por varios minutos. Salí de ahí rápido, casi tropezando en las escaleras. Al llegar a la calle, noté que solo los postes frente a esa casa estaban encendidos, pero la luz temblaba, como si estuviera por apagarse. En ese instante, supe que esa cosa no quería asustarme, quería quedarse conmigo. Ya no sabía qué hacer, ya lo había intentado todo. Cambié los interruptores, revisé toda la instalación eléctrica de la casa
Incluso reemplacé enchufes nuevos que nunca habían dado problema. Decidí buscar otro sacerdote, esta vez el de la parroquia del barrio, el mismo que bautizó a mis hijas. Yo confiaba en él, era un buen hombre. Me escuchó, pero me dijo que debía rezar y mantener la fe. Por supuesto, no le falté al respeto, pero salí de ahí con la sensación de que eso no iba a solucionar nada. Fue entonces que un compañero del trabajo, uno de esos que siempre lleva un escapulario al cuello y trae hierbas en el coche, me habló de un curandero. Dijo que su esposa llevaba a los hijos ahí desde que eran pequeños, para que les dieran una limpia cuando se enfermaban sin motivo. Según él, el hombre vivía en la misma ciudad, pero en una colonia alejada, en una casita sencilla, de esas sin número ni letrero. Dijo que no era fácil de encontrar, pero que valía la pena intentarlo. Un sábado por la mañana, fui hasta allá. Me tardé casi una hora en encontrar la calle. Era de terracería, y las casas tenían ese aire de abandono que hasta da miedo tocar la puerta. Cuando por fin encontré el lugar, no había timbre. Toqué con los nudillos en la madera seca de la puerta, ya casi sin esperanza. Un señor bajito, delgado y de ojos chiquitos me abrió. Me hizo señas para que pasara sin decir ni una palabra. La casa era oscura, pero limpia. Olía a incienso y a algo parecido a hojas quemadas. Me escuchó con calma, sin interrumpirme. No me cuestionó ni dudó de nada. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego me dijo que lo que yo había vivido era consecuencia de algo que seguía atrapado en esa casa. Según él, el alma del joven, el hijo de la señora, no se había ido como debía. Estaba atrapada ahí, enredada en dolor y oscuridad. Y Maresas, por alguna razón que yo no entendía, la entidad que lo retenía, me había seguido. No voy a mentir, me dieron ganas de reír. No por burlarme, sino porque todo eso me parecía lejano a mi realidad. Yo, un hombre práctico, técnico, que trabaja con cables y corriente eléctrica, escuchando que una entidad me estaba siguiendo. Pero al mismo tiempo, el modo del viejo era tan firme, tan directo, que no pude simplemente darme la vuelta. Dijo que podíamos intentar un ritual, que no me prometía milagros, pero que al menos podía abrir camino para que eso dejara de seguirme. Lo pensé un rato, y me acordé de cómo estaba mi casa, de lo que ya había gastado cambiando cables, enchufes, focos. Esas cosas no son baratas. Me acordé de mi esposa preocupada y del miedo que estaban pasando mis hijas. No podíamos seguir así. Acepté, tal vez por cansancio, seguro por desesperación. El ritual fue en su propio patio, junto a una mata de plátano marchita y un altar de piedras con imágenes viejas. Quemó hierbas, dibujó símbolos en el suelo con harina, recitó palabras que no entendí. Me pidió que me parara en medio de un círculo, sosteniendo una vela encendida. El viento casi apagaba la llama, pero se mantenía firme. Mientras él decía sus oraciones, yo trataba de no pensar en nada, pero la imagen de aquel cuarto cerrado volvía a mi cabeza, el olor a polvo, los cables retorcidos, ese sentimiento de tristeza que parecía estar en el aire. Al final, me dijo que ahora el camino estaba abierto, pero que el resto dependía de mí. Me pidió que orara por el alma del muchacho, que hablara con él como si fuera alguien de mi familia, que deseara, con sinceridad, que pudiera irse en paz. Estuve de acuerdo. No sonaba a mucho, y era algo que sí podía hacer. Lo hice. En casa, me arrodillé en el suelo de la sala y hablé en voz baja, como si el joven pudiera escucharme. Le dije que sentía haber invadido ese espacio, que no fue mi intención, y que, si seguía atrapado, que encontrara la luz, que se fuera en paz. Repetí eso varias noches, sin saber bien a quién me dirigía. A veces con las niñas dormidas en el cuarto de al lado, a veces solo, en el silencio de la madrugada. Poco a poco, las cosas cambiaron. El radio dejó de hacer ruido, las luces dejaron de parpadear, el refrigerador volvió a funcionar bien, la casa empezó a sentirse más tranquila, como si el aire ya no pesara. No sé explicarlo. No sé si fue el ritual, si fue mi mente que se calmó o si de verdad había algo que decidió dejarme. Solo sé que nunca más volví a ver ese símbolo raro. Nunca más soñé con el cuarto.
Y desde entonces no volví a despertarme a las 3 de la mañana con ese frío en el pecho. Hasta hoy, a veces pienso en ese joven, en el cuarto cerrado, en la mujer solitaria, en la tristeza que parecía vivir en esa casa. No sé qué fue lo que me siguió, ni por qué, pero agradezco que las cosas hayan mejorado. Y si alguien algún día pasa por algo parecido, ojalá tenga la misma suerte. Me llamo Fernanda. En el 2010 yo tenía 23 años y estaba llena de planes. Nunca fui una persona aventurera, ni de esas que lo dejan todo para irse a vivir a otro país o hacer cosas arriesgadas. Al contrario, siempre he sido muy apegada a mi familia. Mis papás, Palmira y Humberto, siempre me apoyaron, y gracias a ese apoyo pude cumplir mi sueño de abrir una cafetería. En ese tiempo, mi hermano mayor ya estaba casado y tenía su propia casa. Yo y mi hermana menor, que todavía estaba en la prepa, seguíamos viviendo con nuestros papás. Mis días eran tranquilos, entre cursos de repostería, ideas de menú y pláticas con mi papá sobre cómo llevar un negocio. Él también era empresario y me enseñaba a pensar con los pies en la tierra, a hacer cuentas y tomar decisiones responsables. Fue él, de hecho, quien me ayudó a encontrar el local en la colonia Providencia. La casa en la calle Ontario parecía perfecta, antigua, con ese aire clásico que se ve bonito en una cafetería, con una fachada de piedra y rejas de fierro forjado. El precio estaba dentro de lo que podíamos pagar, y el lugar era amplio, con un patio trasero y un salón con ventanales grandes por donde entraba muchísima luz. El único detalle que mencionó la inmobiliaria fue que había una parte de la casa que se sentía algo húmeda en los días fríos. Una especie de cuarto de servicio o bodega en la parte de atrás, que fácilmente se podía cerrar y no usar. Cuando la visitamos, sentí un pequeño escalofrío al pasar frente a una puerta de madera oscura que llevaba a ese cuarto. Estaba cerrada con llave, y según dijeron, ahí se guardaban cosas viejas de la administración anterior. Mi papá comentó que no había problema, que simplemente podíamos mantenerla cerrada y olvidarnos de ella. Los días siguientes fueron puro ajetreo. Comprar muebles, elegir colores, instalar mostradores. Me sentía plena, como si estuviera comenzando una nueva etapa en mi vida. No era solo una cafetería, era algo mío, algo que me costó trabajo y que me emocionaba compartir. Mis papás estaban orgullosos, mi hermana quería ayudar en sus vacaciones y hasta mi mamá, que siempre fue más reservada, dijo que el lugar se sentía acogedor. Pero aún con toda esa emoción, empecé a notar cosas extrañas. Lo primero fue un cambio repentino en la temperatura. Recuerdo que una mañana llegué temprano para acomodar los estantes y noté que el lugar estaba exageradamente frío, aunque el sol ya estaba pegando fuerte. Era un frío que venía de adentro, como si el calor no pudiera entrar. Revisé las ventanas. Aún no teníamos clima instalado y no había nada que explicara esa sensación. Con el tiempo, me di cuenta que ese frío venía siempre del mismo punto, el pasillo que llevaba hacia la puerta de la bodega. Era un frío seco que parecía quitarle energía al cuerpo. En varias ocasiones, noté que los clientes también lo sentían. Una señora me dijo que le daba escalofrío sentarse cerca de ese rincón. Otra vez, mi hermana comentó que ese lado de la casa le parecía triste, que no le gustaba quedarse sola ahí. Al principio traté de no pensar demasiado. Las casas viejas tienen sus detalles, corrientes de aire, paredes gruesas, cosas así, pero había algo en ese frío que se sentía raro, como si tuviera intención, como si estuviera observando. Una noche, después de cerrar, me quedé sola revisando la caja. Mientras contaba el dinero, escuché como si arrastraran una silla. Pensé que mi hermana había regresado por algo que olvidó, pero la puerta seguía cerrada. Miré alrededor y no había nadie. El sonido venía del salón, justo del lado donde estaba la pared que separaba la bodega del resto de la casa. Traté de ignorarlo, aunque sentía el corazón acelerado. Seguí contando, pero el silencio que vino después fue peor. Era un silencio denso, de esos que te hacen sentir incómoda,
como si algo más estuviera ahí contigo. En cuanto terminé, me fui rápido, volteando varias veces mientras salía. Esa noche dormí mal. Por primera vez sentí una inquietud real con respecto a la casa. Le conté a mi mamá que pensó que estaba cansada. Mi papá dijo que probablemente escuché un ruido de los vecinos. Quise creerlo, pero algo en mí me decía que esa casa guardaba algo que todavía no había querido mostrarse por completo. Los días siguientes seguí trabajando normal, pero cada vez más pendiente de ese pasillo oscuro. Y comencé a notar otra cosa: los ruidos. Sonidos casi imperceptibles que parecían venir desde adentro de la bodega, como pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies, a veces pequeños golpes. Nada fuerte, pero lo suficiente para hacerme parar y prestar atención, para hacerme preguntar si era mi imaginación o no. Y así fue como, sin darme cuenta, la casa me empezó a mostrar que no era solo una casa, que tal vez, solo tal vez, algo o alguien nunca se había ido de ahí. A pesar de los sucesos extraños, no quería rendirme. Traté de mantenerme enfocada, de ignorar ruidos, sonidos raros y esas presencias que sentía en lugares donde no había nadie. La cafetería empezó a tomar su propio ritmo. Con el paso de las semanas, ya me sabía los horarios de los vecinos de la calle, los clientes habituales y hasta las manías de cada uno. En las mañanas, todo era más tranquilo. Alguno que otro vecino de los de toda la vida en Providencia pasaba por un café negro y a leer el periódico. Por las tardes, el movimiento aumentaba, sobre todo los fines de semana. Pensé que me acostumbraría rápido a todo, y en parte así fue. Pero había una incomodidad que no se iba, una especie de malestar que solo aparecía cuando me quedaba sola. Era difícil de explicar. No era miedo como tal, era más bien como si los cuartos de la casa estuvieran siempre un poco fuera de lugar. Como si la estructura guardara alguna memoria que la remodelación no había podido borrar. A veces, mientras preparaba los postres, sentía un escalofrío repentino, incluso con el horno encendido. Otras veces, parecía que alguien me observaba desde detrás del mostrador, o que algo se movía en el borde de mi vista, pero cuando volteaba a mirar, no había nada. También empecé a notar sonidos raros al final del día, cuando todo quedaba en silencio. Crujidos en el techo, golpecitos suaves en la madera de la escalera, cosas que intentaba no tomar en cuenta. Lo que más me incomodaba era el baño del fondo. Cada vez que iba ahí sentía lo mismo, un frío raro en el estómago, como si alguien me observara desde algún rincón de la pared. Incluso con la luz prendida, el lugar nunca se sentía cálido. Intenté convencerme de que era solo una impresión tonta, o quizá el estrés de estar empezando un negocio desde cero, hasta que, una tarde cualquiera, entró un cliente que nunca había visto. Tendría unos 60 y tantos años, vestía una camisa formal algo pasada de moda y hablaba muy bajito. Pidió un café sencillo, sin azúcar. Se sentó en la mesa más cercana a la puerta. Estuvo varios minutos en silencio, mirando por la ventana. Me di cuenta de que observaba los rincones de la cafetería con una expresión extraña, como si estuviera midiendo algo invisible. Cuando se levantó para pagar, comentó que el café estaba bueno. Le agradecí, como siempre hacía. Pero entonces hizo una pregunta que me dejó helada. Me preguntó con una calma que me incomodó si estaba realmente segura de querer mantener una cafetería en esa casa, así, tal cual, sin sonreír, sin dar a entender que era una broma. No supe qué contestar en ese momento. Me miró un segundo más, asintió con la cabeza y se fue. Nunca regresó. Me quedé paralizada unos minutos después de que se fue. Esa pregunta me tocó algo muy profundo. No era solo una curiosidad al azar. Fue la forma en que lo dijo, como si supiera algo que yo aún no sabía. Y lo más inquietante, era la misma pregunta que, en los últimos días, me había estado haciendo en silencio. No le conté a nadie, ni a mis papás. Pensé que si lo decía en voz alta, se volvería más real. Pero desde ese momento, empecé a sospechar que había algo en esa casa que, de alguna manera, no quería ser cambiado,
como si mi presencia ahí estuviera molestando a algo que nunca se fue. Esa noche estaba especialmente cansada. Había sido un sábado muy movido, de esos en los que parece que toda la ciudad decidió salir a tomar café. Pasé el día entre tazas, risas y platos sucios, tratando de mantener todo funcionando sin perder el control. Cuando finalmente cerré las puertas, ya eran más de las 8 de la noche. Empecé a cerrar la caja, como siempre hacía, intentando no distraerme con los crujidos de la casa, que ya no me eran extraños. Fue ahí, sola en el silencio del final del turno, cuando volví a escuchar esos sonidos, pasos suaves, arrastrados, como si alguien caminara arriba, aunque esa planta ni siquiera existía. Después vinieron los susurros, casi imperceptibles, pero estaban ahí. No logré entender lo que decían. Era como si hablaran en un tono apagado, distante, pero lo suficientemente cerca para incomodarme. Me esforcé por ignorarlos, como había hecho desde el principio. Respiré profundo, cerré la caja y me preparé para irme. Fue entonces cuando me di cuenta que había dejado el celular en el almacén. Regresé, apagando las luces del salón una por una, tratando de no pensar demasiado. Cuando abrí la puerta del almacén, me llevé un susto tan grande que las piernas se me paralizaron por un momento. Un hombre estaba parado ahí adentro, de espaldas, inmóvil, con ropa vieja, una camisa social azul claro, pantalones de tela y el cabello peinado con gel, como salido de alguna fiesta de los años 80. Me congelé. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente pudiera entender. Grité sin darme cuenta, pero en el instante siguiente simplemente ya no estaba. No hubo movimiento, ni salida apresurada, solo el vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí hacia el fondo del cuarto, revisé cada rincón con las manos temblando. Abrí la puerta de emergencia que daba a la parte trasera, pero no encontré a nadie. Ningún sonido, ningún indicio de que alguien hubiera pasado por ahí. Llegué a casa pálida, y esta vez no pude ocultarlo. Mis padres se asustaron y pensaron que podía ser un intruso real. Mi papá insistió en que instaláramos cámaras de seguridad cuanto antes, y yo acepté. Ya no quería quedarme sola en ese lugar sin tener la certeza de que había algo vigilando todo. Las cámaras se instalaron la semana siguiente en puntos estratégicos. Al principio, nada fuera de lo normal. Algunas grabaciones solo mostraban el movimiento de la casa adaptándose a la noche. Sombras, cortinas que se movían, pequeños cambios de luz. Hasta que una noche, cuando revisaba las imágenes antes de dormir, noté algo extraño. Era una figura, una sombra alta y oscura que cruzaba el salón lentamente. No se le distinguía el rostro ni la ropa con claridad, pero era claramente humana. Parecía caminar desde el fondo del pasillo hasta cerca del mostrador, luego desaparecía de forma abrupta. Se lo mostré a mi papá, quien regresó conmigo a la cafetería temprano a la mañana siguiente. Revisamos todo el lugar, por dentro y por fuera, sin encontrar señales de invasión o entrada forzada. La noche siguiente volvió a suceder. Y luego, otra vez, siempre a la misma hora, entre las 9:30 y las 10 de la noche, la sombra atravesaba el salón como si repitiera el mismo recorrido. Pero físicamente nadie aparecía. Era como si esa cosa solo existiera en las grabaciones, como si el espacio guardara una especie de memoria que la cámara podía captar, pero nuestros ojos no. No sabía qué pensar. Ya no era solo una sensación. Ahora tenía algo concreto, visible, aunque incomprensible. Lo que más me perturbaba era darme cuenta de que esa figura, sea lo que fuera, parecía estar siempre ahí, incluso antes de las cámaras, solo que yo no podía verla, hasta ahora. Aunque después de instalar las cámaras, la silueta y los sucesos extraños continuaron. A veces parecía que la casa tenía vida propia, llena de sombras y ruidos que no tenían explicación. Trataba de mantenerme firme, creyendo que todo eso era cosa de mi imaginación o de la vieja estructura de la casa y que el negocio podía salir adelante. Seguí trabajando, esforzándome para que la cafetería creciera. Contraté a María, una cocinera con experiencia, para ayudar a ampliar el menú. Ella fue la primera persona, además de mis padres,
que pasó tanto tiempo dentro de la casa y hasta ella notó que había algo extraño en el lugar. Varias veces hizo la señal de la cruz cuando sentía el ambiente pesado. Una mañana cualquiera, antes de abrir, estaba en la cocina preparando unos sándwiches con la ayuda de María, esperando ya a los primeros clientes. Fue entonces cuando escuché una voz, clara y llena de enojo, que decía: «¿Por qué estás aquí? Vete». La voz no era solo un susurro, era una orden feroz, una protesta que cortaba el aire. María también la escuchó. Se puso pálida y solo hizo la señal de la cruz sin decir una palabra. Ese momento cambió todo para mí. No era solo miedo, era la certeza de que esa casa guardaba algo que no quería ser perturbado. Buscamos por todas partes para confirmar que nadie hubiera entrado y pronunciado esas palabras, porque la voz fue tan real. Pero no había nada, ni señales de forzamiento. Todo estaba en su lugar. Solo un frío extraño y la sensación de que algo invisible nos observaba muy cerca. Después de ese día, hablé con mi papá y decidí que era mejor cerrar la cafetería y probar en otro lugar. No le conté todo a María, solo le dije que quería mudarme a un lugar más moderno, que fuera más mi estilo, más joven. En fin, inventé una excusa. Salí de esa casa sin mirar atrás, con muchas dudas y el peso de lo que vivía allí. Hasta hoy no sé exactamente qué había en esa casa, ni qué significaban todas esas señales y presencias. Solo sé que esa experiencia quedó marcada en mí, un recuerdo que no me abandona y que me hizo creer que algunas historias que parecen antiguas pueden estar vivas, muy cerca de nosotros. Buenas noches. No sé si esto que voy a contar va a tener sentido para alguien. Tal vez suene a paranoia, exageración o incluso a algo inventado por alguien que busca atención. Pero los que me conocen saben que nunca he sido de contar cuentos. Me llamo Otto, tengo 39 años y vivo en Guadalajara desde que tengo memoria. Me dedico a la organización de eventos desde hace más de 10 años. No soy famoso ni millonario, pero gracias a mucho trabajo logré armar una pequeña empresa que presta servicio a gente de dinero. Bodas, cumpleaños, eventos empresariales, ese tipo de cosas. Siempre está conmigo Milana. Es mi novia y también mi secretaria. Nos conocimos cuando un cliente la contrató para ayudar con la decoración de una fiesta infantil. Ella sabe de logística, decoración, horarios, trato con proveedores difíciles. Para ser sincero, es la que mantiene todo en orden cuando las cosas se ponen pesadas. Nos llevamos bien, a pesar del estrés. Cuando no trabajamos, nos gusta pasear por el centro, comer tacos cerca del Parque Morelos o tomarnos un café en la colonia americana. Llevamos una vida sencilla, siempre con prisa, pero nunca nos ha faltado nada. Todo comenzó un martes, justo después del Día de Muertos. Un cliente nuevo se comunicó con nosotros diciendo que quería organizar una fiesta grande para el cumpleaños de su esposa. Se llamaba Sergio, y por la forma en que hablaba, ya se notaba que era uno de esos empresarios acostumbrados a dar órdenes. Quería algo elegante, sofisticado y, sobre todo, muy discreto. Milana se encargó de afinar los detalles con él y me comentó que era reservado, pero muy directo. La fiesta sería en su casa, una propiedad grande en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, por la colonia Providencia. Conozco bien esa zona, ya había trabajado por ahí antes. Nada me pareció fuera de lo común. Fui para hacer la revisión previa. La casa era enorme, con un jardín trasero y una alberca de borde azul claro. La decoración era medio antigua, con cuadros pesados y muebles oscuros, pero todo bien cuidado. El evento sería al aire libre, y los invitados solo tendrían acceso al patio, la alberca, la terraza y un baño. Todo fue como siempre. Contrato firmado, proveedores alineados, decoración entregada con tiempo. El día del evento llegamos temprano, como siempre, para revisar que todo estuviera en orden. Milana me acompañaba. Siempre hacemos una última vuelta antes de que lleguen los invitados. La luz del atardecer caía sobre las lonas blancas. Las copas estaban listas, los meseros bien alineados.
Todo apuntaba a ser otra fiesta más de gente rica. Los invitados comenzaron a llegar al caer la tarde, bien vestidos, hablando fuerte. Milana se encargaba de coordinar a los meseros, y yo daba vueltas, verificando luces, sonido y comida. Hasta ahí, todo normal. Pero después del atardecer, empecé a sentir algo raro. No sabría decir por qué, pero tuve la sensación de que había más gente de la prevista. Vi a algunos reunidos cerca de un pasillo lateral de la casa, en una zona que, según el plan original, no formaba parte del evento. Me acerqué, por simple curiosidad. Caminé por un costado de la terraza y vi una puerta entreabierta que daba a unas escaleras que bajaban al sótano. Me pareció raro, porque durante la revisión, el dueño había dicho que solo se usaría el nivel del jardín, y esa puerta estaba cerrada con llave antes. Miré alrededor. No vi a nadie, pero escuché pasos subiendo rápido desde abajo. Me acerqué más y escuché voces en tono bajo, algo tensas. No entendí lo que decían. Bajé unos 3 escalones, con cuidado, y vi a un grupo de personas saliendo de una sala iluminada desde adentro. Estaban bien vestidos, igual que los demás, pero con expresiones serias como si vinieran de algo secreto o importante. Uno de ellos me miró directamente, pero no dijo nada. Solo giró la cara y siguió subiendo con los otros. No sé por qué, pero decidí bajar. Milana me llamó por el radio, diciendo que el DJ estaba revisando las luces, pero le pedí que me diera un momento. Bajé con cuidado y entré a la sala. Era pequeña, sin ventanas, con paredes forradas de madera oscura. En el centro había una mesa redonda y velas ya apagadas alrededor. Había símbolos dibujados en el piso con lo que parecía tiza o alguna mezcla oscura. El olor a incienso era fuerte, casi insoportable, como si se hubiera quemado algo allí hace poco. No sé si fue por el calor raro del lugar o por el olor, pero empecé a sudar. Di 2 pasos hacia adentro y fue cuando escuché una voz masculina, baja, firme, que me dijo que me saliera de ahí. No fue un grito, fue una orden, pero sin nadie frente a mí. Me di la vuelta rápido. No había nadie. Subí las escaleras con el corazón latiendo a 1000. Milana me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo había ido a revisar una parte de la casa que no estaba en el plano. Me miró raro, como si notara que algo no cuadraba, pero no insistió. Volví a mi puesto cerca de la alberca e intenté actuar como si nada. Pero algo había cambiado. Eso lo sentí de inmediato. La fiesta siguió con normalidad. Nadie más salió ni entró por esa puerta, al menos que yo haya visto. La gente bailó, bebió, se rió. Sergio apareció un momento, saludó a unos cuantos y se fue. Yo me mantuve cerca, tratando de no mostrar el malestar que sentía. Cuando todo terminó, recogimos las cosas y nos fuimos. Pero algo de ese sótano se vino conmigo, algo que esa noche todavía no podía entender. En los días que siguieron a la fiesta, intenté seguir con la vida normal. El lunes fui a la oficina como siempre. Milana ya estaba ahí desde temprano, como de costumbre, revisando las hojas de cálculo y respondiendo a los proveedores. Hablamos sobre el evento del fin de semana. Hicimos ese repaso de siempre. Lo que salió bien, lo que pudo haber salido mejor. Ella mencionó que el cliente había elogiado la organización, pero que el equipo de seguridad había sido un poco rígido en ciertos momentos. Me reí sin ganas y le dije que, con gente de dinero, siempre había algún pero. Por fuera, parecía el mismo de siempre, pero por dentro, no. Desde esa noche, traía una sensación rara encima. No era miedo exactamente, al menos no del tipo que se reconoce de inmediato. Era más bien esa impresión constante de que algo me seguía, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Como cuando uno entra a un lugar demasiado callado y siente que no está solo, aunque no haya nadie a la vista. El martes por la noche pasó la primera cosa realmente extraña. Estaba en casa con Milana, viendo la televisión en la sala. Me levanté para ir por un vaso con agua a la cocina. Al pasar por el pasillo, noté que la puerta de nuestro cuarto estaba entreabierta. Recordaba bien haberla dejado cerrada. Me pareció raro, pero no le di demasiada importancia.
Cuando regresé, la luz del cuarto estaba encendida. Juraría que la habíamos apagado. Le pregunté a Milana si había ido al cuarto y me dijo que no se había movido del sofá. Esa respuesta me dejó helado. Fui a revisar, miré todo, pero no había nada fuera de su lugar. Esa noche me costó mucho dormir. Estuve dando vueltas en la cama, mirando al techo, escuchando cada sonido como si fuera una señal. Y como a las 3 de la madrugada, me desperté de golpe con una sensación de ahogo, como si el aire se hubiera vuelto pesado. No vi nada, pero tuve la certeza absoluta de que había alguien parado junto a la cama. No me moví. Cerré los ojos y me quedé quieto hasta que el sueño volvió. Al día siguiente, cuando llegamos a la oficina, Milana me dijo que me veía desvelado. Le respondí que había dormido mal, nada grave. No quise preocuparla, pero la verdad es que empezaba a sentir que me había traído algo de esa casa, algo que no debía haber salido de ahí. Con el paso de los días, pequeñas cosas comenzaron a pasar. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón, el estéreo encendiéndose solo. Pensé que podía ser un problema eléctrico, así que revisé todo. Cables, fusibles, enchufes. No encontré nada anormal. Llamé a un técnico de confianza para revisar y tampoco vio ningún problema. En casa, las cosas también fueron empeorando. El radio del coche empezó a emitir estática, incluso con el motor apagado. Una vez, Milana dijo que salía un olor raro del closet, algo como incienso quemado, pero más fuerte, más amargo. Yo también lo olí, y de inmediato recordé el cuarto del sótano. Era exactamente el mismo olor. Empecé a evitar estar solo. Llegaba más temprano a la oficina y salía solo cuando Milana ya estuviera lista. Y aún así, la sensación de estar siendo observado no se iba. Era como una sombra permanente detrás de mí, incluso con sol a pleno día. Una noche soñé con la sala, con la puerta entreabierta, los símbolos en el suelo, las velas apagadas. En el sueño volvía a entrar, pero esta vez había alguien ahí dentro. Una figura parada en la esquina más oscura. No podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando. Me desperté con el corazón a mil y empapado en sudor. Milana me preguntó si había tenido una pesadilla. Le dije que sí, pero que no recordaba bien. La verdad era que recordaba cada detalle. Desde ese momento, empecé a preguntarme qué estaban haciendo exactamente esas personas en ese sótano. ¿Qué significaban esos símbolos? ¿Por qué esa voz me había pedido que me fuera? Y lo más inquietante, ¿por qué parecía que algo había salido conmigo de ahí? No tenía respuestas, solo preguntas y un miedo creciente. Ya no era solo incomodidad, era verdadero pavor. A algo que no podía ver, pero que sentía cada minuto. Y lo peor era que parecía estar ganando fuerza. Ya no estaba durmiendo bien desde hacía semanas. Me notaba más callado, menos paciente, y fue Milana quien lo notó primero. Comentó que yo andaba raro, y le dije que era por el cansancio. Pero no era eso. La verdad es que desde aquella noche había una sombra encima de mí. No era solo paranoia, era una presencia constante, como si algo se hubiera metido en mi rutina, en el trabajo, en mis pensamientos. Aunque intentara enfocarme en las cosas de todos los días, algo me arrastraba de nuevo a esa puerta en el sótano. Seguí trabajando. Tenía que hacerlo. La ciudad no se detiene, y los clientes tampoco. Y pronto llegó otro evento grande, en Jardines de la Americana, para un inversionista que venía de Monterrey. Milana se encargó de casi todo, pero yo fui a supervisar personalmente la instalación. Ya no confiaba en las coincidencias, prefería verlo con mis propios ojos. Esa mañana, cuando llegué a la oficina, vi un sobre mi escritorio, blanco, liso, sin logotipo ni remitente, con mi nombre escrito a mano al centro. Milana me dijo que un mensajero lo había dejado temprano, pero que no quiso firmar nada. Sentí una sensación extraña nada más tocar el papel. Lo abrí despacio. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes, sin membrete, sin firma, solo una frase escrita a máquina.
Olvida lo que viste. Sigue con tu vida si quieres seguir haciendo negocios en Guadalajara. La leí 2 veces. Se me hizo un nudo en el estómago. Era como recibir un golpe seco en el pecho. No era solo una amenaza, era una advertencia fría, calculada, de alguien que sabía quién era yo, lo que hacía y que confiaba en que entendería el mensaje. Le mostré la carta a Milana. Se puso pálida y me preguntó con algo de miedo si eso tenía que ver con el evento del mes pasado. Dudé un momento, pero terminé diciéndole que sí, que había visto algo en esa casa que no debía. Me miró como queriendo saber más, pero no preguntó nada. Y yo no tuve valor de contar los detalles. A partir de ahí todo empezó a ir peor. El teléfono de la oficina empezó a fallar. Durante algunas llamadas se escuchaba una respiración del otro lado. A veces, una voz apagada, como si alguien murmurara en otro idioma. Y los correos empezaron a dar errores. Confirmaciones de clientes desaparecían de la bandeja. Las hojas de cálculo aparecían con datos cambiados y nadie admitía haberlo hecho. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que era pura paranoia, que esa carta era cosa de alguien queriendo asustarme, pero todo alrededor parecía querer recordarme ese sótano. En la casa, las luces empezaron a fundirse a pesar de ser nuevas. El microondas se encendía solo, y el olor, ese olor a cera quemada y humo, regresaba de vez en cuando, aunque ya hubiera limpiado todo. Una madrugada, me despertó un ruido seco que venía del despacho de la empresa, que está en el patio de la casa. Como estaba cerca, fui a revisar. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Al entrar, sentí el aire pesado, denso, como si algo estuviera ahí dentro. Todos los papeles de mi escritorio estaban tirados en el suelo. En medio de ellos, el sobre blanco, el mismo, pero esta vez, vacío. Fue ahí cuando entendí que no se trataba solo de una amenaza de gente poderosa. Había algo más, algo que no se limitaba a palabras. Desde esa noche, empecé a darme cuenta de que el problema no era solo lo que vi, era lo que eso dejó en mí, como si, al tener contacto con ese espacio, me hubieran marcado. Una especie de contaminación silenciosa, invisible, pero profunda. Cargaba algo, o a alguien encima, y esa presencia se alimentaba de mi duda, de mi miedo, de mi indecisión. Milana sugirió que nos fuéramos un tiempo fuera de la ciudad. Dijo que tal vez sería bueno cambiar de ambiente, despejarme un poco. Estuve de acuerdo, pero en el fondo sabía que no serviría de nada, porque no era la ciudad la que me estaba acechando. Era algo que ya se había pegado a mí, y no tenía idea de cómo deshacerme de eso. La carta ahora está guardada en una gaveta con llave, al fondo del archivo, pero no necesito verla para recordar. El mensaje ya está grabado en mí. Y la sensación de ser observado, de estar seguido, nunca más me ha dejado. Después de aquella carta, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Seguía trabajando, claro, las fiestas continuaban, también los contratos, pero yo ya no era el mismo. Me di cuenta en los pequeños detalles, la forma en que llegaba más temprano a los eventos, como si quisiera evitar alguna sorpresa, cómo vigilaba las luces, cómo prestaba atención a los ruidos a mi alrededor, incluso los más comunes, como el sonido del hielo en los vasos o el tintinear de los cubiertos. Milana intentó convencerme de aceptar menos clientes. Me dijo que estábamos bien económicamente, que tal vez ya era momento de bajar el ritmo. Yo la escuché, le di la razón, pero en el fondo no era por dinero que seguía. Era por miedo, miedo a detenerme, a darle espacio a eso que me seguía para encontrar otra forma de entrar. Empecé a tener mucho más cuidado con las casas donde organizaba los eventos. Revisaba planos, preguntaba por remodelaciones, evitaba lugares con sótanos o zonas demasiado cerradas. A veces, aunque todo parecía en orden, volvía a sentir ese mismo olor, una mezcla de cera, humedad y algo parecido a incienso quemado. En esos momentos, el estómago se me revolvía, como si mi cuerpo supiera antes que mi cabeza que algo estaba mal. Una vez, en una fiesta de cumpleaños en el Alto Tlaquepaque,
vi a un grupo extraño reunido cerca de la cocina. Eran personas elegantes, demasiado discretas para el ambiente, hablando bajo entre ellos, con ropa oscura pese al calor. Cuando me acerqué, fingiendo que iba a revisar el buffet, se dispersaron como si nada. Pero uno de ellos me miró desde lejos. No fue una mirada agresiva ni de amenaza, fue peor. Fue como si me estuviera midiendo, evaluando hasta dónde iba a llegar. Comencé a soñar con el sótano de aquella casa del primer evento. Siempre era el mismo sueño. Bajaba los escalones, escuchaba voces apagadas, y al empujar la puerta no había nadie. Solo aquel altar vacío, las velas apagadas, el piso manchado. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido sangre. Milana seguía a mi lado, aunque más distante. Me dijo que me sentía cada vez más ausente, como si estuviera ahí solo en cuerpo, pero no en alma. No supe qué contestar. No había palabras suficientes para explicar cómo era sentirme observado, cómo cada espejo reflejaba algo raro, cómo cada rincón oscuro parecía guardar un secreto que solo yo conocía. Una madrugada, recibí una llamada sin número. No contesté. Luego llegó un mensaje, sin nombre, sin saludo. Lo estás haciendo bien, no lo olvides. Solo eso. Lo borré al instante. Pero el contenido se quedó en mi cabeza como una herida mal cerrada. Ya no sabía si era una amenaza o una especie de aprobación. A veces, cuando cierro los ojos, veo rostros que no conozco, gente de piel muy blanca, ojos hundidos, con vestimentas antiguas, todos reunidos alrededor de una mesa, como esperando a alguien. Y a veces, ese alguien soy yo. No sé si es un sueño, un delirio, o si de verdad una parte de mí se quedó atrapada en ese sótano, en ese instante en el que escuché la voz diciéndome que saliera. He pensado en dejar todo, vender la empresa, mudarme de ciudad, pero no es tan fácil, porque lo que me persigue, sea lo que sea, no está en Guadalajara. Está conmigo, en mi cuarto, en el coche, en el reflejo de la ventana de la sala. Es como si me hubieran aceptado en algo que yo nunca pedí conocer, y ahora ya no hubiera forma de salirse. La última fiesta que organicé fue en una casona antigua remodelada, en la zona centro. Todo salió bien, hasta que al final de la noche, una señora mayor me llamó. Dijo que me conocía. Le dije que no la recordaba, y ella respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que algunas personas terminan siendo parte de cosas más grandes de lo que imaginan. Luego se dio la vuelta y se fue. Milana no la vio. Nadie la vio. Ni siquiera los fotógrafos tenían registro de alguien con esa descripción. Me quedé con eso en la cabeza por días. Tal vez solo era una anciana confundida. Tal vez solo era el cansancio jugándome una mala pasada. O tal vez era un recordatorio de que no importa a dónde vaya, ya fui marcado. Hoy en día, trabajo menos. Prefiero eventos de día, al aire libre. Nada de mansiones, nada de empresarios con casas que nadie conoce. Todavía recibo invitaciones para proyectos grandes, pero muchos los rechazo. Los que acepto, los reviso rincón por rincón antes de dar el visto bueno. Y aún así, no me siento seguro. A veces pienso que todo esto se habría evitado si me hubiera ido cuando escuché esa voz, si hubiera fingido que no vi nada, pero algo dentro de mí quiso saber más, y ahora sé. Y, como ya me dijeron, hay cosas que no se olvidan, solo se aprende a vivir con ellas. Y si tú, por casualidad, algún día organizas un evento y te topas con una habitación que no estaba en el plano original, no abras la puerta. Así de simple. Mi nombre es Esteban y estaba muy emocionado con mi primer trabajo de verdad en 2012. Antes de eso, solo había hecho algunos trabajos temporales, pero este era diferente. Era un contrato formal, un empleo fijo, todos los días, en el horario exacto y con un sueldo seguro a fin de mes. Era en el área de TI de una empresa grande aquí en Guadalajara, una oportunidad que había esperado por mucho tiempo. Vivía con mis padres, soy hijo único, y siempre fui un poco introvertido, más de estar en mi mundo,
estudiando, ayudando en casa. Pero en la empresa, aunque era nuevo, ya me caía bien a los compañeros. Decían que era responsable, tranquilo, alguien en quien podían confiar cuando algo necesitaba hacerse. Me gustaba eso, hacer bien mi trabajo, no causar problemas. La empresa era un edificio viejo, con ese estilo medio cerrado, ¿sabes? Pasillos largos, ventanas pequeñas y ese olor algo cerrado a papel viejo mezclado con café. Mis días seguían una rutina: llegar temprano, revisar computadoras, resolver problemas simples, atender las demandas del gerente, Francisco Álvaro, quien era bastante estricto pero justo. El conserje, Jorge, era un señor callado, siempre con las llaves en la cintura, cuidando de las cosas que nadie veía, pero que eran esenciales. En el edificio había un cuarto que nadie usaba. Decían que era por una filtración que nunca arreglaron, por eso mantenían esa puerta cerrada todo el tiempo. Solo Jorge y Francisco tenían la llave. Nadie entraba ahí. Era un espacio olvidado, una sala pequeña al fondo del pasillo del tercer piso. Al principio no le di mucha importancia, porque casi no salía de mi área, pero con las semanas empecé a notar algo extraño. A veces, en el silencio de la oficina, especialmente al final de la jornada, sentía como si alguien me llamara desde ese lado del pasillo donde estaba esa sala. Era una voz baja, un susurro que parecía venir de dentro de la pared. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, el cansancio, los nervios del nuevo empleo, pero la voz seguía, y me encontré intentando ignorarla, concentrándome en el trabajo, aunque mi cabeza no dejaba de inquietarse y sentía un frío raro en el cuerpo, como si una presencia invisible estuviera ahí, solo observando. Una tarde, después de un día pesado, cuando casi todos ya se habían ido, pasaba por el pasillo y vi algo que me paralizó. La puerta de esa sala, que hasta entonces siempre había estado cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad me hizo quedarme ahí por unos segundos, sin saber si debía entrar o salir corriendo. Miré adentro, pero estaba todo oscuro, casi sin luz. Fue entonces cuando, en la penumbra de esa sala, juraría haber visto una sombra alta, algo que parecía tener ojos brillantes observándome por unos segundos. La sensación fue tan fuerte que casi me quedé paralizado. Mi cuerpo no respondía, y el aire parecía más denso justo en ese pasillo. No se lo conté a nadie, pero desde ese día, mi trabajo cambió. Ya no era solo resolver problemas técnicos, sino también lidiar con un miedo constante, una ansiedad que me apretaba el pecho cada vez que pasaba cerca de esa puerta. Los días comenzaron a parecer más largos, mi sueño se volvió inquieto y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Sería solo mi imaginación? ¿O había algo en esa sala que nadie quería que descubriera? Así empezó un periodo en el que viví una rutina dividida entre lo real y lo que parecía perseguirme, un miedo silencioso que crecía sin que pudiera entender bien qué estaba pasando. En los días que siguieron después de ver la puerta entreabierta y esa sombra con ojos brillantes, mi rutina en el trabajo cambió por completo. Por fuera intentaba verme normal, pero por dentro estaba tenso todo el tiempo, con el cuerpo rígido y la mente acelerada. Cada vez que tenía que pasar por el pasillo donde estaba esa sala, sentía un escalofrío raro subiéndome por la espalda. A veces me parecía escuchar un susurro muy bajito, como si alguien dijera mi nombre, pero cuando me detenía a poner atención, todo volvía a estar en silencio. Empecé a dormir mal. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien me estaba mirando, como si esa presencia que vi esa vez se hubiera quedado pegada a mí. En la casa, mis papás llegaron a decirme que me veían más pálido y distraído, pero yo solo les respondía que el trabajo estaba pesado. No quería preocuparlos. Ni yo mismo entendía bien qué me estaba pasando. Solo sabía que, desde ese día, ya no me sentía seguro dentro de esa empresa. La semana siguiente pasó algo que me sacó completamente de onda. Apenas había llegado, y mientras encendía mi computadora, vi un sobre de papel manila, algo grueso, sobre mi escritorio. No tenía remitente,
solo mi nombre escrito a mano con pluma. Pensé que era algún documento interno, tal vez algo de recursos humanos. Lo abrí sin pensarlo mucho y empecé a revisar el contenido. Era un expediente viejo de empleado, de esos de antes cuando todo era en papel. Venía un nombre que no conocía, una foto medio borrosa de un señor con cara cansada y varias anotaciones administrativas. Lo que me llamó la atención de inmediato fue un sello rojo en la parte superior. Despido justificado, 2009. Y más abajo, una nota escrita a mano, aparentemente por un jefe, fallecimiento confirmado, infarto en el lugar. En una de las hojas que venían engrapadas había un informe sencillo, fechado 3 días después del despido. El hombre había muerto de un infarto, dentro de la empresa, solo. Y el lugar del fallecimiento, la misma sala que todos decían que estaba inutilizada por filtraciones, la misma que siempre estaba cerrada con llave. Sentí las manos húmedas al instante. Miré a mi alrededor buscando a alguien que pudiera haber dejado eso allí, pero la oficina aún estaba casi vacía. No había nota, ni explicación, ni contexto, solo ese sobre, como si alguien quisiera que yo viera eso, como si fuera una advertencia. Guardé los papeles de nuevo en el sobre y lo metí en mi mochila. El resto del día estuve con los nervios de punta, sintiendo que en cualquier momento alguien iba a llegar a preguntarme qué había hecho con esos documentos. Pero nadie dijo nada, ni Jorge, el conserje, que siempre pasaba con su forma tranquila de ser, ni el gerente Francisco Álvaro, que últimamente se veía más distante que nunca. Estuve varios días dándole vueltas. Me puse a buscar en internet el nombre del trabajador que aparecía en el archivo. No encontré nada, ni redes sociales, ni noticias de su muerte, nada. Era como si esa persona nunca hubiera existido fuera de esos papeles, pero yo sabía que era real. Sentía ese peso en el estómago, esa certeza incómoda de que algo había pasado ahí adentro. Me empecé a preguntar si eso que vi, esa presencia, no tenía algo que ver con la muerte de ese hombre. Y peor aún, si por eso mantenían esa sala cerrada, como si nadie quisiera hablar de lo que en realidad había ocurrido. Era un ciclo raro. Entre más quería alejarme, más sentía que eso se me acercaba. Más soñaba con esa sombra. Más sentía que había algo ahí esperándome. Como si, por alguna razón que no entendía, esa presencia estuviera atrapada en ese lugar y ahora me hubiera elegido a mí. Solo que yo todavía no sabía por qué. Intenté seguir con mi vida normal después de aquel archivo, pero no pude. Se me quedó clavado en la cabeza como un zumbido constante. La imagen de aquel empleado, la fecha de fallecimiento, la sala donde todo ocurrió. Por más que quisiera olvidarlo, no lograba. Y lo que más me molestaba era que nadie mencionaba nada, nadie tocaba el tema, como si nunca hubiera pasado, y la sala seguía ahí, cerrada, intacta, como una herida que nadie quiere tocar. Empecé a observar con más atención quién llegaba más temprano o se iba más tarde que yo, tratando de notar algún movimiento raro. Intenté sacar el tema con los de recursos humanos, como si fuera curiosidad, preguntando por extrabajadores o cosas viejas de la empresa, pero siempre me respondían de forma vaga. Nadie quería abrir ese cajón. Tampoco me atrevía a confiar en cualquiera. Era mi primer empleo fijo y me daba miedo que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Incluso pregunté como quien no quiere la cosa si alguien había dejado algo en mi escritorio, pero solo me miraban con cara de extrañados. Y eso me confirmó que alguien sí quiso que yo viera eso, pero sin que supiera quién. Las semanas siguientes fueron aún peores. Empecé a escuchar cosas, no voces fuertes, nada claro. Eran más bien susurros, palabras muy bajitas que parecían salir de dentro de las paredes. A veces era mi nombre, o al menos eso creía. Otras veces eran solo ruidos extraños, como una respiración muy cerca, o el sonido de pasos arrastrándose. Siempre pasaba cuando estaba solo, quedándome más tarde, yendo al baño al final del turno, o cuando todos estaban en junta y yo me quedaba un rato en el área de sistemas. Una vez fui a la cocina por un café, ya casi eran las 7. Todo estaba en silencio, solo se oía el goteo de la llave y el zumbido de la cafetera. Fue cuando escuché claramente que alguien me llamó.
No fue un grito. Era como si alguien estuviera justo detrás, hablándome muy bajito al oído. Me di la vuelta de golpe, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Solo la luz fría del techo y ese silencio raro, denso. Como si todo el lugar respirara, pero no con vida humana. Empecé a tener miedo real de quedarme a trabajar tarde, pero tampoco quería salir antes que todos y parecer poco comprometido. Así que empecé a usar audífonos, poner música bajita para distraerme. Pero a veces, incluso con música, sentía esa presencia, como si alguien estuviera parado detrás de mí, viéndome. Y cuando volteaba de nuevo, nada. Un día, por reflejo, me quité los audífonos de golpe, sintiendo una presión rara en la nuca. Juraría que alguien me sopló ahí. Me quedé con los pelos de punta varios minutos y tuve que salir al patio a caminar para calmarme. Empecé a tomar mucho café, no por sueño, sino por la ansiedad. En mi casa, mi mamá comentó que me veía pálido, con ojeras marcadas, pero yo solo decía que estaba cansado. Era más fácil que explicar la verdad. Lo peor era pasar por ese pasillo donde estaba la sala. Trataba de no mirar la puerta, pero era imposible. Siempre que pasaba por ahí el aire se sentía más espeso, más frío, como si existiera una especie de burbuja ahí. Comencé a evitar ese pasillo lo más que podía, pero a veces no había de otra. Una noche, ya muy tarde, fui al baño del segundo piso, el más alejado que casi nadie usaba. Estaba lavándome los dientes cuando, por el espejo, vi algo pasar rápido detrás de mí. Una sombra oscura, muy alta, como una figura sólida. Me volteé tan rápido que casi tiré el cepillo. Corrí hacia la puerta y me quedé ahí unos segundos intentando escuchar algo, lo que fuera, pero no se oía nada. Al día siguiente, intenté otra vez hablar con Jorge, el conserje. Siempre había sido amable conmigo, un señor tranquilo, de esos que hacen chistes viejos y les dicen mijo a todos. Le pregunté si recordaba al empleado del archivo, sin enseñarle los papeles, solo el nombre. Me miró raro, dudó un poco, y dijo que él no se metía en esas cosas, que ya estaba muy viejo para pensar en tonterías y que la sala estaba cerrada por filtraciones, como siempre. Pero su mirada decía otra cosa, como si supiera más de lo que decía. No dije nada más. La conversación terminó ahí, pero me quedé dándole vueltas toda la semana. Había algo mal con esa sala, y más allá de eso, algo estaba empezando a llamarme, y cada vez más fuerte. Por más de una semana, todo siguió igual. Los susurros, los pasos detrás de mí, esa sensación constante de que alguien me llamaba desde esa sala. Era difícil explicar lo que sentía, una mezcla de miedo, inquietud y una extraña curiosidad que no me dejaba en paz. Cada vez que estaba solo en la oficina, sobre todo después del horario, parecía que esa presencia invisible estaba ahí, esperando el momento para aparecer. Una tarde, antes de irme, decidí que necesitaba al menos tratar de entender qué estaba pasando. No para entrar a la sala, porque sabía que la puerta estaba cerrada con llave y que solo el conserje, Jorge, y el gerente, Francisco Álvaro, tenían la llave. Pero solo quedarme ahí frente a la puerta ya era un gran desafío. Me quedé parado, sintiendo un escalofrío extraño que me subía por la espalda, el pasillo vacío, la luz fluorescente parpadeando arriba de mí. Cuando toqué la manija, me dio una descarga. No era una descarga eléctrica común, parecía como si algo reaccionara a mi toque, como si la misma sala no quisiera que me acercara. Mi mano quedó adolorida, y el susto fue tan grande que ese día me salí corriendo del edificio. Después de eso, tomé ese expediente viejo del empleado que había muerto, el mismo que había sido despedido y sufrió un ataque al corazón dentro de esa sala, y tiré todo a la basura del baño. Quería deshacerme de esa historia, olvidarme de ese lugar lo más pronto posible. Intenté evitar el pasillo, la sala, todo. Me concentraba en hacer mi trabajo y soñaba con el día en que pudiera salir de ahí. Aproveché la experiencia de mi primer empleo para buscar otras oportunidades, mandé currículos, hice entrevistas. Meses después, finalmente conseguí otro trabajo y renuncié. Pero hasta hoy,
No sé qué tenía esa sala. ¿Será que solo era una filtración, como decían? ¿O será que el alma de ese empleado muerto nunca dejó ese lugar? Una vez hasta soñé que hablaba con él, sentado ahí dentro, y desperté aterrorizado, con el rostro de ese hombre grabado en mi mente. Nunca le conté nada a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos, ni en el trabajo. Hoy se los estoy contando a ustedes porque necesito contar esto a alguien que me crea. No encuentro respuestas, pero esa sala parece que todavía me está llamando.